Hebreos capítulo 11 es un hermoso, hermoso pasaje de la Biblia. Es un hermoso capítulo. Es uno de los capítulos más famosos en todo el Nuevo Testamento. El capítulo de los héroes de la fe. Algunos le han llamado el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Y es un capítulo que comienza con una definición clásica de lo que es la fe, ¿recuerdas? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el capítulo ilustra cómo se ve la fe desde el Antiguo Testamento, en los antiguos, como menciona el capítulo 11, hablando de los hombres y mujeres del Antiguo Pacto, cómo vivieron ellos. ¿Qué podemos aprender de una vida por fe? Al final del capítulo 10 el autor dijo, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es Hebreos 10, 38 y 39. Entonces, el autor va a explicar, fe, el justo por la fe vivirá, nosotros tenemos fe para preservación del alma, pero ¿cómo se ve la fe? ¿Cuáles son los efectos de la fe en la vida de los creyentes, de los que han sido justificados, del justo? Eso es exactamente lo que el capítulo 11 nos va a mostrar. Lo vimos en la vida de, ¿te acuerdas? Abel, en la vida de Enoc, en la vida de Noé. Y la semana pasada observamos un poco la vida de, ¿te acuerdas quién? Abraham, el padre de la fe, llamado el padre de la fe, que es la persona más importante que los judíos reconocían, ¿no? El patriarca, Abraham. Y vemos que Abraham no vivió confiando en sus obras o en su propia justicia, sino que él creyó a Dios, dice en Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham es el ejemplo supremo de la fe, y los judíos que estaban escuchando el evangelio y que estaban tentados a volver atrás, de repente escuchan el testimonio de Abraham, ven cómo Abraham vivió por fe y son inspirados a tener esa misma fe que tuvo Abraham. Así es que hoy vamos a terminar con el relato de Abraham. La semana pasada tuvimos un mensaje sí corto con algunos aspectos que nos enseñó la fe de Abraham, pero hay una escena que yo quise dejar para ponerla aparte porque es una escena muy fuerte. Es una escena muy tremenda que no estudiamos la semana pasada, pero el texto también nos dice sucedió en la vida de Abraham y él lo enfrentó por fe, lo enfrentó por la fe. Antes de avanzar con Isaac, con Jacob, con José, vamos a terminar con esta escena en la vida de Abraham. Se encuentra en los versos 17 al 19, lo leemos, oramos y comenzamos. Dice así, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, esta escena es inspiradora, es muy fuerte, Señor, enseña un aspecto de la fe de Abraham muy tremendo acerca del sacrificio, y necesitamos aprender lo que quieres decirnos, Señor. Ayúdanos a estar atentos hoy, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción registra, creo yo, lo que es el momento más difícil en la vida de Abraham. La prueba más grande que él enfrentó en toda su vida, en todo su caminar. El momento en el que fue probado acerca de ofrecer a su hijo como un sacrificio para Dios. Esta historia se encuentra en Génesis 22. Y yo sé que suena un poco extraño esto que estoy diciendo de Dios pidiéndole a Isaac que ofrezca a su hijo. Y vamos a hablar un poco del tema, pero acompáñame a Génesis 22. En lo que vas para allá, te recuerdo lo difícil que fue debido a que Abraham por muchos años intentó tener un hijo. Él junto con su esposa, desde que se casaron jóvenes, buscaron tener un hijo. Toda la edad adulta no lo pudieron hacer. Ya en su vejez sucede que Dios les promete que sucedería este milagro y podrían tener a este hijo. No sería una concepción mágica, fue por medio de la intimidad matrimonial que ellos tuvieron un hijo, a pesar de que parecía imposible. Dios les prometió a este hijo, les dio a este hijo. Y no solamente le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, sino también le dijo que a través de ese hijo iba a tener una gran descendencia. Descendencia como las estrellas de los cielos, la arena a la orilla del mar. Y fue algo muy, muy bello para Abraham, fue algo glorioso en la vida de Abraham. Él está agradecido con Dios por esto, está disfrutando en su vejez de ese niño que tanto anhelaba por tantos años desde su juventud. Pero de repente algo intenso sucede en Génesis 22. Acompáñame a leer Génesis 22, versos 1 en adelante. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo,
Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único. Interesante que diga que es el único porque también tenía a Ismael, pero Dios no lo considera en relación con la promesa, porque Ismael representa sus esfuerzos, representa su carne, el quererle ayudar a Dios porque no concebía a Sara y entonces tomó a Agar, la sierva de Sara, para tener un hijo, pero eso no es lo que Dios había prometido, sino que Sara es la que iba a concebir. Entonces Dios reconoce que el único hijo que él considera en relación con el pacto y la promesa que Dios le dio, ¿es quién? Isaac. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dime si no lo amaría. No, o sea, imagínate, el hijo tan anhelado, tan deseado. Y dice, a ese hijo que amas, tómalo. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué cosa más intensa? ¿Estás de acuerdo? O sea, de repente que Dios te diga, ¿sabes qué? Ofréceme a tu hijo. Es como, ok, eso no suena muy como al Dios de la Biblia. O sea, Dios demandando un sacrificio humano. En ningún momento Dios demandaba sacrificios humanos. Es más, Él mismo dijo que aquel hombre que matara, ¿no? Igual él moriría de la misma manera. Aquel que derramara sangre moriría también siendo su sangre derramada. Es lo que dijo en Génesis capítulo 9, capítulos atrás. Ese es el carácter de Dios. Y Abraham conocía a Dios. Sin embargo, Dios le dice esto. Y yo, permítanme ser un poco aventurado en lo que voy a decir, pero yo me imagino que quizá Abraham pudo haber hablado con sinceridad con Dios cuando Dios le dijo esto y de repente pensar u orar diciendo, Dios, ok, yo sé que soy pecador, sé que hay sacrificios que ofrecer para la expiación de mi pecado, pero son sacrificios animales lo que tú pides, no sacrificios humanos. Los sacrificios humanos se parecen más a los sacrificios de los dioses paganos. Los que ofrecen sacrificios humanos a sus dioses son la gente que no te conoce. Y los dioses que demandan la sangre de los hombres son dioses falsos, pero tú no eres como esos dioses. ¿Por qué me pides esto, Dios? ¿Por qué me pides esto? No lo entiendo. Pero si tú me lo estás pidiendo, aunque no lo entiendo y aunque suena muy distinto a tu carácter, tú has cumplido tus promesas. Tú has dado tu palabra y has sido fiel, entonces voy a obedecer. Yo me imagino que Abraham pudo haber tenido esta conversación con Dios, hacerse estas preguntas y decir, ok, no lo entiendo, es muy extraño, no se parece a nada a tu carácter, pero voy a obedecer. Y leemos en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, al día siguiente que Dios le dio esta instrucción, inmediatamente enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Y tomó a Isaac también, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él no sabía cómo, pero sabía que su hijo no podía morir. O que si moría, Dios lo podía levantar de los muertos. ¿Por qué? Porque él todavía no tenía hijos y Dios le prometió que en Isaac le daría una gran bendición de herencia y de descendencia. Entonces él estaba seguro que iba a regresar. En el versículo 5 dice volveremos y en el 6 continúa, y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, esa madera con la que él habría de ser sacrificado, la puso sobre su hijo, y él tomó Abraham en su mano el fuego, el cuchillo, y ambos caminaron juntos. Verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Antes de avanzar, se me hace muy interesante porque generalmente tenemos la idea de que Isaac, por las Biblias ilustradas o por las historias bíblicas en caricatura o lo que vemos quizá en películas y demás en la vida de Abraham, pensamos que Isaac era un chiquitín de 8 años o algo así, fácil de someter, pero lo más seguro es que hubiera estado mínimo en los 15 años.
Y un chavito de 15 años tiene fuerza suficiente como para que el que termine atado en el lugar sea el papá y no el hijo, ¿no? Más si tiene 115 años su papá, como era el caso de Abraham. Y vemos que Isaac confía en Dios, ¿no? No vamos a hablar de la fe de Isaac hoy, sino hasta la otra semana, pero vemos cómo es que Isaac se queda en el altar, deja que su padre enfrente esta prueba, y mira el verso 10, cómo continúa diciendo, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Dice, no es mi voluntad, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y me encanta este énfasis en el verso 12 del ángel de Jehová, de Jesús mismo, diciéndole, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. O sea, no soy como los dioses de los paganos que quieren sacrificios humanos. Realmente lo que quiero y lo que quería era ver que me temes, saber que me amas y que no me rehusas aquello que es más valioso para ti. Eso es importante entenderlo. Dios no está buscando este sacrificio humano. Aquí lo vemos. Él dice, no lo hagas, detente, no lo toques, no lo dañes. Es muy interesante. En el verso 13, inmediatamente después de que esto sucede, vemos cómo alzó Abraham sus ojos. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verso 13, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Se me hace muy interesante. Lo que encontró Abraham, lo que vio al alzar sus ojos fue un ¿qué? Un carnero. Pero en el verso 8, cuando Isaac le pregunta dónde está el cordero, Isaac responde, Dios se proveerá de cordero, ¿cierto? Dios se proveerá de cordero. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que ciertamente Dios se proveyó de cordero y no en ese momento, eso era un carnero. Una cosa es un carnero, otra cosa es un cordero. Ese cordero, en ese mismo monte, sería el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La geografía bíblica nos indica que fue en ese mismo lugar donde Jesús fue provisto y fue ofrecido por nosotros, el cordero perfecto de Dios. Y vemos al único Hijo de Dios, el unigénito del Padre, cargando en sus hombros el madero, así como Isaac cargó la madera y subió al monte, así Jesús cargó el madero y subió al monte para morir por nuestros pecados y ofrecer perdón y salvación. Dios no quería que Isaac fuera ofrecido. Dios quería mostrar una poderosa y maravillosa imagen de cómo Jesucristo iba a subir a ese monte para ofrecer su vida y presentar el sacrificio perfecto. Eso es lo que muestra Génesis 22. Esa es la razón por la que Dios quería aprobar la fe de Abraham. Eso es lo que Dios buscaba. Y leímos Génesis 22 para que tengas un contexto de la historia. Pero la enseñanza de la fe de Abraham en este pasaje es impresionante. Es una fe monumental. O sea, piensa un poco en esto. Abraham está por años esperando la promesa de su hijo. Dios es fiel, le manda a este hijo, milagrosamente conciben, tienen a este hijo. Dios le da no solamente al hijo, sino la promesa de esta gran descendencia, pero de repente le pide que lo sacrifique. Ahora, si Abraham hubiera vivido en nuestros días, si hubiera vivido un cristianismo contemporáneo, quizá al escuchar lo que Dios le pidió, esto de sacrificar a su hijo, él hubiera dicho, yo cancelo ese mandato porque yo arrebato las promesas que tú me hiciste y que tú me has dado en mi hijo, ¿no? O sea, no te voy a hacer caso. Tú dijiste que me vas a dar descendencia en él, así es que pídeme lo que quieras, pero no me pidas a mi hijo porque tú me prometiste que me vas a dar hijos. No, él no hizo esto. Él simplemente obedece. En el verso 17, regresando a Hebreos 9, en el 9:17 dice que Abraham, aquel que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Simplemente respondió, simplemente hizo lo que Dios le dijo. No cuestionó, no reclamó. Él sabía solamente dos cosas. Tú me hiciste estas promesas y tú me estás pidiendo que lo haga. Yo no puedo entender cómo lo vas a hacer, pero yo me encargo de obedecer y sé que tú te encargas de cumplir las promesas porque eres fiel. O sea, tú me diste la promesa y ahora me estás diciendo que haga esto. Bueno,
está en tu lado, Señor. Yo simplemente me voy a sujetar a ti. Es una fe tremenda. Es una fe tremenda. Parece una locura, parece que no tiene sentido. Pero Abraham no intenta que la voluntad de Dios tenga sentido, simplemente confía en que es perfecta. Y sabes, a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dios podría pedirte algo que de repente a tu lógica humana no tiene sentido. Que no tiene sentido en relación con tus planes o parecería algo extraño. Puedes confiar que si Dios te lo está diciendo, si Dios te lo está pidiendo, su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Aunque parezca una locura, si Dios te lo está pidiendo y es su voluntad para tu vida, es bueno, es agradable y es perfecto. Y muchas veces tiene caminos y maneras y formas de hacer las cosas que nosotros no nos imaginamos. Entonces, aunque parecía una locura, Abraham obedeció. ¿Ok? Eso hace la fe de Abraham tremenda. Pero no solamente eso. La fe de Abraham es tremenda porque lo que Dios le pide es demasiado difícil. Es demasiado difícil. O sea, no es como que Dios le dijo, quiero que me ofrezcas todas tus riquezas, todos tus animales, todo lo que tienes, tus propiedades. No. Dios le está pidiendo su propio hijo, aquel a quien había esperado, a quien amaba, a quien había visto crecer, a quien había escuchado decirle papá tantas veces, que había anhelado tanto ese momento. Y Dios le dice y él obedece. ¿Sabes qué veo en esto? Que si bien Abraham seguramente amaba con todo su corazón a Isaac, era evidente que amaba aún más a Dios por encima de Isaac. La fe de Abraham muestra que el verdadero tesoro del corazón de Abraham era Dios. La pregunta sería el día de hoy, ¿estamos dispuestos a darle a Dios aquello que más amamos en este mundo fuera de Él? Si Él te pidiera, piensa por un segundo, si Él te pidiera eso que tanto atesoras, que tanto valoras, que tanto sentido le da a tu vida, que tanto disfrutas, o que crees que tanto sentido le da a tu vida, ¿se lo podrías regresar? ¿Se lo podrías entregar? ¿Lo podrías sacrificar? ¿Lo amas más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Y sabes qué? Esto de entregarle a Dios lo que te pida puede incluir un pecado. Porque a veces amamos más nuestro pecado que a Dios y por eso no podemos dejarlo. Pero no solamente hablamos de pecado, puede ser algo bueno, pero que amas más que al Señor. Puede ser incluso algo como Abraham, algo que Dios mismo te dio. Ya Dios te lo dio y de repente Dios te dice, ahora dámelo. ¿Estás dispuesto a regresarlo? Y quizá hoy respondes y dices, claro que se lo doy, por supuesto que se lo doy. Señor, te rindo mi ser, te doy mi corazón y vivo para ti. Y empiezas a apasionarte y decir, Dios, sí lo hago, sí me aviento, va. Claro, porque ya conoces el resto de la historia y dices, bueno, yo se lo doy a Dios y a la mera hora me lo va a regresar, ¿no? Es lo que pasó en la historia. Y quizá piensas de esa forma. Pero si lo haces así, ya no lo haces por fe, ya no lo haces por amor a Él, lo haces por conveniencia. Porque sabes, con Abraham no fue así. Él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo y no sabía que Dios en el último segundo le iba a decir, detente, no toques al muchacho. Él no sabía esto, él no había leído Génesis 22. Lo estaba escribiendo. Pero él pensaba, verso 19, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creía que Dios podía resucitar a Isaac. Si te soy sincero, en mi cabeza siempre ha sido distinta la historia. Como que Abraham ya sabía que Dios lo iba a detener y como que estaba con el cuchillo y Dios, ya está el cuchillo en el cuello de mi hijo. Cuando tú quieras, estoy listo. 1, 2, ya me puedes detener. Ya 2:45. No, y como 50 minutos esperando a que Dios le diga, no lo hagas. Pero no, esa no fue la fe de Abraham. Abraham en su corazón estaba completamente dispuesto a matarlo sin saber qué pasaría después. Y esa es la manera en la que tú y yo necesitamos entregarle a Él lo que nos pida, sin saber lo que pueda suceder después, sin condiciones, sin decirle a Dios, ok, te lo doy, pero tú me lo devuelves, ¿no? Como en Génesis 22, Señor, bíblicos, seamos bíblicos, ¿no? No hay negociación. La fe verdadera no hace negociaciones, simplemente obedece. Ahora en el verso 19 también se nos muestra algo interesante sobre esta fe. Cuando dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso implica que
O sea, Abraham no dijo, ok, Dios no va a permitir que mueras. Isaac, vamos a hacer el sacrificio, pero Dios no va a permitir que te suceda nada. Porque no era optimismo. Él tenía una fe bíblica. No fue como que, Isaac, no te preocupes, Dios ha dicho que no vamos a sufrir. No, la fe de Abraham era más profunda. La fe de Abraham era, Isaac, esto es muy difícil. Es muy difícil. Y voy a tener que matarte. Y va a haber dolor, porque morir duele. Digo, nunca me he muerto, pero supongo que duele, ¿no? O sea, va a estar feo, va a ser sangriento, va a estar gacho. Y vas a enfrentar ese dolor. Y vas a enfrentar el momento, ¿no? Pero yo creo que Dios te va a resucitar, porque de alguna manera tienes que traer descendencia, ¿no? Él lo prometió. Entonces la fe de Abraham no estaba en que las cosas iban a salir bien y le iba a evitar ese momento difícil, sino la fe de Abraham estaba en lo que Dios había dicho. Y cualquiera que fuera el medio para que se cumpliera lo que Dios había dicho, bueno, que fuera como Dios había dicho. ¿Cuántas veces no creemos que tener fe es que cuando todo se ve mal, nosotros bien animados decimos, pero todo va a salir bien, la situación se va a resolver? Y creemos que fe es estar seguros de que al final va a pasar lo que nosotros queremos o esperamos que pase. Y hasta agarramos versículos, y uno de los que mucho usamos, ¿te acuerdas? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Pensando que eso significa que Dios va a hacer que todas las cosas siempre sean bonitas y completamente agradables y nos va a evitar el problema, ¿no? Y que si te corrieron del trabajo no te preocupes, a los que aman a Dios van a tener un mejor trabajo, ¿no? Ese va a ser tu bien máximo. Cuando se cierra una puerta, Dios abre una ventana, y Proverbios 14:3 dice que cuando Dios te quita una cosa es para darte algo mejor, ¿no? Es como, ok, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y van a haber momentos donde va a ser inevitable el sufrimiento, pero debemos ver más allá del sufrimiento. No solamente pensar que nos va a librar de un sufrimiento temporal, sino que Dios tiene un propósito más grande y eterno en lo que estamos viviendo. En la mente de Abraham, de acuerdo al pasaje de Hebreos 11, Isaac ya estaba muerto. En su corazón él ya había sacrificado a Isaac. Pero su fe estaba firme en que Dios le había dicho que él tenía descendencia y dijo, ok, de alguna manera va a revivir. Tiene que revivir porque Dios me prometió esto y estaba listo para obedecer. No tenía su esperanza en que no enfrentaría una difícil situación. Su esperanza estaba en que, en la forma que fuera, Dios iba a cumplir su promesa, aun si tenía que enfrentar el matar a su propio hijo. Así que en el monte Moriah no fue como que, Señor, estoy listo, ya puedes detenerme, porque tú has prometido que todo va a estar bien. No, es más, para Abraham, su hijo no murió en el momento en el que él toma el cuchillo. ¿Sabes cuándo es que él renunció a él y lo entregó? Desde el momento en el que sale de su casa obedeciendo a ir a ese monte Moriah, 3 días de camino, 3 días atrás. Él ya lo había sacrificado. Por eso dice en el verso 19 que en sentido figurado lo recibió de la muerte. El verso 19, en sentido figurado lo recibe de la muerte. En el momento en el que Abraham decide obedecer, se levanta, sale, va a ofrecerlo. En ese momento él ya lo había sacrificado en su corazón. 3 días estuvo muerto y lo recibió al 3er día. ¿A qué te suena? Eso es lo que Jesús hizo. Es un paralelo con el evangelio también. Al 3er día Jesucristo resucita. Pero mi punto es, no es lo mismo tener fe que ser optimista. Fe no es estar convencido de que va a pasar lo que yo quiero, lo que a mi parecer es mejor. Fe es saber que aunque las cosas no vayan como espero o como quiero, y que todo parece estar mal a los ojos humanos, Dios va a cumplir su promesa. La pregunta sería, ¿cuál es su promesa? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué promesas tenemos en su palabra? No un coche último modelo, no un mejor trabajo, no la sanidad final en este mundo. Dios nos ha prometido que si le amamos a Él, Él va a usar todo, lo bueno, lo malo, para transformarnos a su imagen. Dios nos ha prometido que Él va a proveer todas nuestras necesidades si nosotros buscamos primeramente, ¿qué cosa? Su reino y su justicia. Dios no nos ha prometido una vida sin sufrimiento. Nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en medio del sufrimiento, en medio de lo que vivamos. No nos ha prometido una travesía tranquila, sino una llegada segura.
Es algo que repito constantemente. Escuché que Marcos Vidal platicaba que su papá decía, y es tan real. Entonces la fe no es ser optimista de que la situación se va a resolver, sino tener la mirada más allá de esa situación, esperar en sus promesas, convencidos de que aún si no vemos cómo, Dios va a cumplirlas. Lo vemos con Abraham. No dudó de las promesas de Dios, no reclamó, no cuestionó, no intentó evitar el sufrimiento. Esa es la fe que vemos en Abraham. Yo quería más esperanza al ir a la iglesia. O sea, ¿se va a poner feo porque se va a poner feo? Sí. O no sé, Dios lo sabe. Pero tu fe tiene que estar puesta no en que vas a ser librado de eso, sino más allá en lo que Dios ha dicho. Que Él está contigo en medio de... Esa es la promesa de Dios, que Él está contigo. ¿Cómo vas a poder experimentar la presencia de Dios en medio del conflicto si no hay conflicto? Y Dios prometió estar contigo en medio del conflicto. Por ende, la promesa es que va a haber conflicto. Es que lo veo una y otra vez. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Quiero terminar con esto. Si podemos aprender algo de la fe de Abraham, es que la prueba máxima de una fe auténtica es el sacrificio. La prueba más grande que va a demostrar si tu fe es de a de veras o de a mentiras es el sacrificio. Si tú estás dispuesto a entregarlo. Eso es lo que vemos. ¿Por qué? Abraham amaba a Isaac. Todos sus sueños estaban en Isaac. Su futuro estaba en Isaac. Las promesas de Dios, la bendición de Dios estaba en Isaac. Pero Abraham no estaba aferrado a sus sueños. Abraham no estaba aferrado a su futuro, a las bendiciones. Abraham estaba aferrado ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo sabemos que Abraham estaba aferrado a Dios? Por este pasaje. Porque lo demostró sacrificando aquello que significaba tanto para él. Y nosotros podemos decir que tenemos fe, que creemos en Dios, pero lo que realmente va a mostrar si en verdad tenemos fe en Él, que en verdad creemos que Él es todo lo que necesitamos, la única forma de probar eso es a través del sacrificio, a través de entregar lo que Dios te está pidiendo que entregues. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de sus discípulos? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso implica muerte, muerte y más muerte. Eso implica sacrificio, sacrificio y más sacrificio. ¿Estás dispuesto a este sacrificio como prueba máxima de que tu fe es auténtica, es bíblica? Y quiero terminar con esto. Yo no sé qué te está pidiendo Dios el día de hoy. Yo no sé a qué sueños tengas que morir, qué cosas debas entregar. Algo que Dios te ha dado quizá y que de repente te dice, dámelo de regreso, y tú dices, y yo no sé qué va a pasar después de que obedezcas, si Dios te lo va a regresar o no, no sé qué va a pasar, pero sí sé que nunca vas a tener una oportunidad más grande de mostrar una fe bíblica y auténtica y de glorificar a Dios que entregándole lo que sea que Él te pida para su gloria. Si Abraham se hubiera negado a esto, hubiera arruinado un hermoso cuadro del Evangelio en Génesis 22. Pero permitió que esto sucediera. Y Dios se glorificó y se ha glorificado tremendamente a través de Génesis 22, a través de los siglos. Porque es un cuadro precioso del Evangelio. Pero alguien pagó un precio para que ese cuadro se dibujara. La pregunta es si tú estás dispuesto a sacrificarte para que Dios dibuje el cuadro de su gracia y de su gloria, tomando la decisión de entregarle lo que sea que Él te esté pidiendo el día de hoy. Esto es un ejemplo de una fe auténtica, de una fe bíblica. Y la misma fe que tenía Abraham es la fe que Dios otorga a todos los que confían en Él. Es un regalo de Dios la fe. Viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, no tengas una fe pasiva. Deja que esa fe te lleve a hacer locuras para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Yo quisiera que termináramos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a tomar la decisión que nos está pidiendo y demostrarle que Él es lo más importante. ¿Recuerdas? El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Te puedo dar lo que sea. ¿Me estás pidiendo ese trabajo? Ahí va. ¿Me estás pidiendo
esto en mi familia, aquí va. Me estás pidiendo esto en mis recursos, aquí va. Me estás pidiendo esta relación, este pecado, esta área, esta situación, aquí va, Señor. Te lo entrego completamente. Ya será de Él si Él quiere devolvértelo. Pero no tengas esa esperanza en que lo vas a tener de regreso. Ten esperanza en que Él va a cumplir su promesa al final. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos, Señor. Solamente nosotros y tú sabemos lo que nos has pedido. Es algo muy personal, es algo muy individual, es algo que no podemos generalizar. Y por eso yo te pido, Señor, que convenzas a aquellos a quienes estás llamando a hacer cortes, a entregar cosas, a rendir aquello que aman quizá más que a ti y que han negado una y otra vez. Que hoy sea el día, Señor, de rendirlo todo a ti. Te doy gracias, Señor, porque vemos, Señor, estos ejemplos como testimonios de inspiración para aquellos que te seguimos, Señor. Queremos vivir una vida de acuerdo a la fe que tú nos has otorgado, Señor.